Bienvenido de nuevo para otro ejemplo en la fórmula de anualidad de pago. En este ejemplo, desea poder retirar $25,000 cada año durante 15 años, y su cuenta paga un interés del 5%. A. ¿Cuánto necesitas en tu cuenta al principio? B. ¿Cuánto dinero total sacará de la cuenta? Y C. ¿Cuánto de ese dinero es interés? Así que aquí está la fórmula de anualidad de pago. Repasemos lo que representan estas variables. P sub 0 es el saldo en la cuenta al principio, también llamado monto inicial o principal. D es el monto de retiro regular, o el monto que saca cada período de tiempo. R es la tasa de interés anual expresada como decimal. K es el número de períodos compuestos en un año. Y N es el número de años que se realizan retiros. La frecuencia de capitalización no siempre se da explícitamente, pero está determinada por la frecuencia con la que se toman los retiros. Volviendo a nuestro ejemplo, identifiquemos toda la información dada. Bueno, primero quiere retirar $25,000 cada año, lo que significa D sería igual a 25,000. Pero también nos dice K, el número de compuestos por año, es igual a 1 ya que el retiro se realiza una vez al año. Entonces K es igual a 1. Los retiros se realizan durante 15 años, lo que significa que N es igual a 15. Y la cuenta gana 5% de interés, entonces R es igual a 5%. Que debe expresarse como un decimal que sería 0.05. Para responder a la parte A, ¿cuánto necesita en la cuenta al principio? Definimos P bajo 0. Entonces, para el siguiente paso, realizaremos la sustitución en la fórmula de anualidad de pago. Así que sustituiremos 25,000 por D, que está aquí. Sustituiremos 1 por K, que está aquí, aquí y aquí. Sustituiremos 15 por N. Y finalmente sustituiremos 0.05 por R, que está aquí y aquí. Ahora, si evaluamos esto, podemos determinar P bajo 0, cuánto necesita en la cuenta al principio. Así que ahora iremos a la calculadora. Vamos a evaluar dentro de los paréntesis en el numerador. Observe cómo nuestro denominador será 0.05 porque estamos dividiendo por 1. Así que vamos a evaluar esta expresión aquí en el numerador entre paréntesis. Entonces tendríamos 1 menos la cantidad 1 más. De nuevo, aquí solo estamos dividiendo por 1, así que eso será más 0,5. Cerrar paréntesis. Vamos a elevar esto al poder del negativo 15. Nuevamente, al redondear, debemos incluir al menos 3 dígitos significativos. Observe aquí que estoy incluyendo todos los lugares decimales. Ahora para encontrar P sub 0, queremos encontrar este producto en el numerador y luego dividir por 0,5. Entonces, en el numerador, tendríamos 25,000, que pondré entre paréntesis. Veces 518. 518. 982,982. 9,019. 9,019. Y dividimos este producto por 0,5. Al centavo más cercano, observe que P bajo 0 es $259,491 con 45 centavos. Es $259,491 con 45 centavos. Es $259,491 con 45 centavos. ¿Cuál es nuestra respuesta a la parte A? Entonces, si tiene tanto dinero en la cuenta al principio, podrá retirar $25,000 cada año durante 15 años. Siempre y cuando la cuenta gane 5%. La parte B pregunta cuánto dinero total sacará de la cuenta. Bueno, vas a retirar $25,000 una vez al año durante 15 años. Entonces, para la parte B, tomaríamos $25,000 y lo multiplicaríamos por 15, lo que da un total de $375,000. Retirado de la cuenta durante los 15 años. Entonces esta sería la parte B. Entonces, regrese a la parte A solo por un segundo.
Observe cómo el saldo inicial debe ser este monto, pero durante los 15 años en realidad retira $375,000. Entonces, la última parte 100, ¿cuánto de ese dinero es interés? Bueno, el interés ganado sería la diferencia entre el monto extraído de la cuenta aquí y el saldo inicial de la cuenta. Entonces, nuevamente, el interés ganado sería $375,000 menos $259,491,45 menos $259,491,45, lo que da una diferencia de $115,508,55. $115,508,55. Esta es la cantidad de interés que se gana durante los 15 años. Y eso es todo por este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.